expulsión. Yo creo que la hemos visto. A mí me parece que la toca con la mano, corta una ocasión muy, muy manifiesta, está fuera del área con la mano. Si el árbitro interpreta que es mano, es roja. Luego ya que no la toca con otra parte del cuerpo, desconozco, pero yo creo que en directo lo hemos visto todos muy claro. Y luego el resto, pues ellos piden, nosotros también, esto del fútbol, y yo lo que me centro es en nuestro equipo, que ha jugado un partido muy difícil, muy complicado. Empezamos muy bien al partido, salimos con un conjunto muy ofensivo, tal vez era muy arriesgado, ¿no? Vas a jugarte aquí una final, vas a jugarte una batalla increíble contra un grandísimo equipo, y fuimos valientes porque salimos con dos laterales ofensivos, salimos con Jorge, con Marc, con Alisson, con David. Son delanteros, son jugadores que vamos adaptando, y evidentemente ahí va a haber momentos en los que teníamos que sufrir, porque ellos con balón son una maravilla, les llevamos estudiando mucho tiempo y tienen unos argumentos increíbles a nivel futbolístico, y nosotros queríamos ir a por el partido, y la idea era esa, ir a presionarles, ir a apretarles. Sabíamos de que tiraban una defensa adelantada y los cortes que hacíamos eran por algo. Entonces creo que habla muy bien de las situaciones que hemos planteado. Una de ellas es la expulsión, y luego creo que hemos tenido infinidad de situaciones para poder hacer gol. El portero de ellos, nada más entrar, pues ya hace 2 o 3 paradas, y luego a lo largo de la primera, tanto la primera como la segunda parte, hemos tenido ocasiones suficientes como para haber cerrado el partido y jugar más tranquilos. Teníamos aquí un precedente, que era el partido del Marino, en el cual íbamos ganando 1-0 y al final se nos complicó mucho el partido, estuvimos nerviosos, nos pesó un poco las circunstancias. En aquel momento pues estábamos también muy abajo en la clasificación, y un poco cuando ves que expulsan al portero dices tú, cuidado, casi prefería más un 11-11, porque nosotros lo tenemos también muy reciente, el 0-2 que ganamos contra el Getafe. Entonces no es sencillo hoy en día en Segunda División B atacar a un equipo que te va a estar con 10, además que manejan bien las situaciones, tienen gente arriba muy rápida, con Brian Reina, con Juancho, y con Álvaro, pues en ese sentido sabíamos del potencial. Por fuera, con los dos laterales, encima hay juego de Niña, que es un lateral más ofensivo, y con Borja, teníamos que tener mucho cuidado. En el momento de situaciones de balón parado, de contraataques, de cuando ellos te salen de una presión y te rompen una línea, todo se iguala. Y entonces tú puedes pensar que porque estás con 11 que tienes que arrollarles, y no es así. Hay que hacer un partido inteligente. Creo que hemos estado bien, en ciertos momentos hemos tenido que defender, porque hemos tenido que defender y mucho, pero también hemos tenido situaciones con los cortes a sus espaldas para haber finalizado, con lo cual estamos tremendamente contentos, orgullosos de haber gestionado este partido como lo hemos gestionado, de haber sobre todo conseguido estos 3 puntos, o el averaje particular conseguido. Ya creo que son los 4 equipos que estaban por abajo de nosotros, y los tenemos ganado con todos, y eso es importantísimo. Sumar de 3 aquí en casa, seguir con la racha que llevamos. Cuando necesitamos hoy a Ganzábal se lo pedimos, y fue increíble, porque hubo un momento ahí de dudas nuestras en las que estábamos perdiendo balones, en las que el rival apretaba, y les dijimos, vamos señores, vamos que os necesitamos, y fue una maravilla, cómo cantaban unión, cómo estaban con el equipo, cómo nos apoyaron, y ahí el equipo volvió a respirar y volvimos a hacer otras 2 o 3 ocasiones, porque es que nosotros somos ellos son nosotros. Entonces ahí esa unión que tenemos ahora mismo es brutal, ¿no? Entonces cuando pueda haber dudas ahora hay aplausos y hay ánimos a los futbolistas, y eso son la vida. Entonces estamos contentos de los 3 puntos, de seguir sumando, de estar ahí, cada un partido menos, y esto va a ser largo, difícil, muy complicado, porque no sabemos la puntuación que vamos a necesitar. Los resultados de hoy son increíbles, o sea, todos los que están abajo han ganado a equipos transatlánticos, es que eso es brutal. Entonces no sabes. Cayeron, el Baleares cayó, el Ibiza cayó. No sabes lo que vas a necesitar. Todo el mundo está sumando. Ahora el Celta parecía que se había quedado un poco atrás aquí cuando tal, y te gana 2 partidos seguidos. Entonces no puedes pensar que has hecho absolutamente nada. Hay que vaciarse, hay que trabajar, pero tenemos unos futbolistas que son increíbles, que se fatigan, que trabajan, que están en el campo. Esta unión yo creo que es la que nos va a salvar. Vamos a pelear por ello, para mantenerlo, y nada, muy orgulloso de los futbolistas, muy orgulloso de la afición de Ganzábal, y contentos, muy contentos. ¿Cómo viste el gol de Davo? Porque eso lo protestan también insistentemente, viste la expulsión a... Tú no te puedes imaginar lo contentos que estamos de meter un gol así, porque es que llevamos trabajándolo mucho tiempo. Es un córner que trabajamos, que yo en mis anteriores etapas
No te podría decir los goles que hemos hecho. Muchos goles hemos hecho con ese córner con todos mis equipos y luego pues ellos llevan trabajando y buscamos esa peinada, buscamos que David, prácticamente estamos con él ahí, venga, y estate para el gol. Que te voy a decir que estamos muy contentos cuando te sale una acción de estas, que la trabajas, que la entrenas y que la machacas, pues la verdad que contento y orgulloso de ellos, porque además hoy estábamos con el tema especialistas. A la hora de golpear balón también estamos modificando, estamos cambiando, porque creo que tenemos un potencial muy grande en estrategia y que estamos haciendo pocos goles. Y entonces ahora en el tramo final necesitamos goles de estrategia y hoy Mateo sacó increíble, rematamos todas. Entonces el portero tuvo que parar 3 o 4, se fue un alarguero, la estrategia hoy increíble. Entonces muy contentos con el gol, ha venido de estrategia y muy contentos por meter gol, portería a 0, seguimos sumando, gol al averaje ganado. Hoy es un día para estar muy contentos. ¿El cambio de Galloso en el descanso es por el cambio de No, porque queríamos laterales naturales, a pierna de banda natural, porque íbamos a tirarles en ese sentido, a ganar las líneas con ellos, mantener el doble pivote. Fijamos centrales con Alisson y cortes continuos de Marc y de David. Entonces queríamos abrirles a ellos por fuera y que esos balones por fuera fueran de pierna natural, porque Ramón es zurdo y estaba jugando ahí y tenía que decidirme entre Ramón y Ander. Como tú bien dices, pues Ander venía de haber estado una semana parado y demás, entonces bueno, pues como también tenemos a Alisson y a Jorge que vienen y pensamos que podían estar para 60, no más, y al final Jorge tuvo que aguantar todo el partido, pero por el cambio de planificación de segundo tiempo, ¿no? Porque por dentro estábamos encontrando muy bien a Jorge, queríamos fijar esos centrales para que por fuera ellos sabíamos de que Cedenilla y Borja son laterales muy ofensivos, pero que con esos cortes pueden tener problemas. Si os fijáis también buscamos muchos centros y situaciones hacia segundo palo porque sabíamos de que ahí podían sufrir. ¿El de Marc Niaga tiene algo? ¿Sabes si se retiraba algún problema? Si yo lo vi arrastrándose la pierna Sí, en la última jugada, cuando en esa situación se echa la mano atrás Marc, es por algo. Esto es un toro. Marc es brutal, es el futbolista más, sin desmerecer a todos los que he tenido muchos, pero Marc es el futbolista más honrado que he visto yo. Este entra por una pared, entonces si se ha echado la mano atrás es por algo, y aún así que seguía corriendo, seguía corriendo. Entonces fuera metemos a Álvaro, que además tácticamente también iba a trabajar muy bien por fuera. Teníamos que gestionar un poco la estrategia porque Marc es un hombre importante en estrategia defensiva. Y Álvaro también defiende bien, pero evidentemente estábamos perdiendo con los cambios, estamos ganando a nivel de bloque, de solidaridad, de trabajo de cara a no encajar y poder esa posible contra con David, pero también estábamos perdiendo efectivos en estrategia, ¿no? Entonces esas faltas laterales, esos córner que podían sacar, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos metiendo gente más pequeña de la que quitábamos, así que contentos, ya te digo, que esperemos que no sea nada lo de Marc, porque es un futbolista importantísimo para el equipo. No lo típico que dices para mí, ¿no? O para el entrenador, para el equipo este futbolista es la vida. Muchas gracias.